Sí. Entonces, el tema de hoy es ultrasonido en patología mamaria benigna y oncológica. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Dentro de los objetivos de esta charla vamos a definir la importancia del ultrasonido en la patología mamaria, hallazgos a identificar de acuerdo a la caracterización del BIRATS y las innovaciones ultrasonográficas que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, la importancia del ultrasonido nos sirve para, antes nada más nos poníamos que la importancia del ultrasonido era para caracterizar nódulos, si eran quísticos o eran sólidos, que eran clínicamente palpables o bien detectados por mastografía. Al día de hoy, el ultrasonido ha sido ya de un papel fundamental para el diagnóstico de nuestras pacientes con patología mamaria y en screening de mama. Es sumamente importante en la exploración axilar, ya que aquí podemos definir si la paciente tiene o no tiene metástasis. A pesar de ser un ganglio pequeño, nosotros tenemos que valorar la cortical del ganglio para poder definir este tipo de metástasis y también cuando los ganglios no son clínicamente palpables. También es una herramienta fundamental para guía de procedimientos de intervención. Es más, nosotros la preferimos siempre que sea bajo guía ultrasonográfica y mientras veamos una lesión por ultrasonido, es como nosotros vamos a realizar la biopsia, guiada por ultrasonido. Es el estudio de imagen más importante en la evaluación complementaria de la mastografía. En pacientes mayores de 40 años, nuestro estudio inicial es una mastografía. De ahí ya decidimos si hacemos o no hacemos ultrasonido para su buen diagnóstico. También en mujeres con mamas densas es una herramienta fundamental para ver lesiones ocultas en la mama que no podemos ver con el simple hecho de tomar una mastografía. Y también es muy importante en pacientes jóvenes. Es el estudio inicial en pacientes jóvenes, por ejemplo, que se palpan una bolita o en pacientes jóvenes que tienen antecedentes de cáncer de mama. La forma más común del ultrasonido para la imagen de la mama es la que todos conocemos, es la de modo B o escala de grises. Aquí, esta escala de grises se dice muy fácil, pero lleva un análisis detallado de todas las características que puede tener un nódulo o una lesión para poder determinar si existe o no datos de malignidad. Y aquí nos vamos a enfocar al BIRATS. Creo que todo el mundo lo conoce y este léxico y también es una forma de interpretación que es para que todos los especialistas nos pongamos de acuerdo y podamos entendernos y hablar un mismo idioma. El BIRATS, bueno, pues inició desde 1995, posteriormente tuvo una actualización en el 2003 y ahora tenemos la actualización más reciente en el 2013, que es de la que vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿hoy qué sabemos del ultrasonido? Hoy sabemos que es una herramienta fundamental y muy importante para nosotros, pero es operador dependiente, es academia dependiente también. Tenemos que saber mucho y hacer mucho para tener una buena curva de aprendizaje y hay toda una técnica para hacerlo e interpretarlo. ¿Qué valoramos nosotros de los nódulos que encontramos en una mastografía? Bueno, primero que nada valoramos la forma. Dentro de la forma, vemos que la forma ovalada, como lo pueden ver en estas imágenes, los nódulos tienen forma elíptica u ovoide y pueden presentar, como en esta imagen de la derecha, 2 a 3 macrolobulaciones. Esto es dentro de la forma ovalada. La forma redonda, el diámetro antero-posterior es igual que el diámetro transverso. Como podemos ver estas lesiones aquí, que es una forma redonda de un nódulo en una imagen en escala de grises o en modo B. La forma irregular, en la cual el nódulo no es ni ovalado ni redondo. Entonces vemos más o menos una forma que no podemos definirla o ponerla dentro de la forma redonda u ovalada. También estudiamos la orientación del nódulo y este hallazgo solamente es valorable por ultrasonido. Entonces tenemos la forma paralela, antes llamada más alta que ancha, en la cual vemos que el diámetro es mayor. En la forma paralela, en la cual vemos que el diámetro del nódulo es paralelo al plano cutáneo. Entonces vean cómo está
esta forma del nódulo armónica y aquí también vemos esta forma irregular del nódulo, pero también tiene una orientación paralela al plano cutáneo. Esto es más probable, este hallazgo, que nos hable de un hallazgo de benignidad. Y la orientación no paralela, en la cual el diámetro mayor del nódulo no es paralelo al plano cutáneo. El diámetro antero-posterior del nódulo es igual al diámetro transverso. Entonces, esta orientación es más probable que nos esté hablando de un crecimiento desorganizado y nos esté orientando más hacia un padecimiento maligno. Dentro del margen, que es otro de los datos que tenemos que estudiar de un nódulo, tenemos los márgenes circunscritos y no circunscritos. Dentro de los márgenes circunscritos vemos, por ejemplo, un nódulo bien delimitado. Nosotros logramos ver una adecuada interfaz entre el tejido mamario y el nódulo que estamos estudiando. Este sí lo pongo como en signos de interrogación, porque aquí también debemos de considerar que existen carcinomas de mama circunscritos. Entonces, el hallazgo de un margen circunscrito no quiere decir que estemos hablando de un nódulo benigno. Dentro de los márgenes no circunscritos se encuentra el margen indefinido, angulado, microlobulado, espiculado. El margen indefinido, aquí no logramos diferenciar entre la lesión y el tejido mamario que está sano, ¿sí? No hay una adecuada diferenciación. En este caso fue un carcinoma ductal infiltrante. En el cual... Ay, pues saca las pesas. ay, perdón. Bueno, en el cual el margen indefinido no me prestas. nos habla mayormente de un hallazgo probablemente maligno. ¿Cómo se te ve el traje? Bien. Muy mal. No, se ve bien. Se ve bien. Dentro de los márgenes angulados, aquí vemos que existe una espícula. Ya doble cubreboca. Ya te lo doble cubreboca. Mi secretaria y empezó a sentirse mal. Pau, Ya ¿Sí? tengo un chorro de miedo. Discúlpanos, pero se está interfiriendo una voz. Déjanos hacerle una observación a la persona que está hablando para que cierre su micrófono. Y antes de sentirme mal yo, pero no sé si los nervios. Podemos hacer otra cosa, Pau. La distancia. Yo lo puedo desactivar de aquí, pero te tengo que sacar nada más. aquí del anfitrión y luego te lo regreso, ¿te parece? No te lleves Puedes continuar en donde estás. Sí. Le puse gasolina en la mañana. Okay, déjame, voy a recuperar el anfitrión, Pau, ya lo hice. Ya lo silencié, Pau. Discúlpame. Oh, no, está bien. Es que estos son gajes como somos nuevos, bueno, aunque yo no estoy tan nuevo, pero somos nuevos en estas circunstancias. Entonces, Pau, discúlpame, pero puedes ya continuar, ya está silenciado la persona que estaba hablando. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, continuamos. Dentro del margen circunscrito tenemos el margen angulado, en la cual vemos dentro del nódulo una espícula, un ángulo agudo, por lo general. ¿Sí? Entonces, este hallazgo también se acerca más hacia la malignidad de un nódulo. El margen microlobulado, en el cual presenta más de 3 ondulaciones el nódulo. Aquí vemos cómo en los ejemplos, vemos cómo hay más de 3 ondulaciones en el nódulo y este también se va acercando más hasta a los hallazgos de probablemente malignos. Y el margen espiculado, en el cual el margen presenta delgadas líneas que se proyectan desde el nódulo y este a menudo constituye un signo de malignidad. De acuerdo a la ecogenicidad del nódulo, vemos que hay nódulos anecoicos. Por ejemplo, en esta imagen vemos 2 nódulos de forma redonda, en la cual hay reforzamiento posterior y es una ecogenicidad anecoica. El diagnóstico de estos pacientes fue un quiste. La ecogenicidad hiperecogénica
Aquí vemos cómo en comparación al lóbulo graso se compara la ecogenicidad y aquí vemos este nódulo ovalado de márgenes bien circunscritos que se encuentra en la grasa, en el lobulillo graso, y el diagnóstico de este nódulo fue un lipoma. Aquí vemos también un nódulo hiperecogénico que se encuentra ubicado dentro de la grasa subcutánea, en lo que el diagnóstico fue un hemangioma. Y aquí vean este pequeño nódulo que está señalado, en la cual vean cómo el margen es un margen espiculado, pero es la ecogenicidad hiperecogénica, en el cual también ocasiona distorsión de la arquitectura circundante y el diagnóstico final fue un carcinoma ductal invasor. Entonces, aquí ya empezamos con los problemas, porque antes teníamos o sabíamos que las lesiones hiperecogénicas eran en su totalidad benignas. En este caso, vean, fue una lesión hiperecogénica, pero el diagnóstico final fue un carcinoma invasor. La ecogenicidad compleja. Aquí vean cómo se ve una imagen anecoica con una imagen hipoecogénica en la misma lesión. El diagnóstico de esta paciente fue un carcinoma intraquístico y aquí también estamos viendo, aquí es la región retroareolar, en la cual vemos la extensión de un ducto y aquí vemos dentro del ducto esta ecogenicidad compleja en la cual vemos una imagen anecoica con hiperecogenicidad circundante o intraluminal y el diagnóstico de este paciente fue un carcinoma intraductal. Dentro de la ecogenicidad hipoecoica, aquí vean cómo es un nódulo homogéneo, hipoecoico con respecto a la grasa circundante. En esta ocasión, en la imagen de arriba, el diagnóstico fue un carcinoma de mama y vean en la imagen de abajo. Vemos también una imagen ovalada de márgenes circunscritos, está muy bonita, muy armónica y el diagnóstico final de este paciente fue un fibroadenoma mamario. Aquí vemos también en la ecogenicidad, la ecogenicidad isoecoica. Estos nódulos son muy difíciles de ver. Aquí vean cómo está isoecoica con respecto a la grasa circundante y el diagnóstico fue un nódulo benigno de la mama. Y por último, la ecogenicidad heterogénea. Vean cómo se ve unas imágenes hipoecoicas dentro de una imagen isoecoica en la imagen de arriba. En estos dos casos, el diagnóstico final fue carcinoma de mama también. Dentro de los hallazgos acústicos posteriores, es otra de las cosas que debemos estudiar en los nódulos mamarios, pues vemos que hay hallazgos acústicos posteriores que no nos producen cambios posterior a la lesión. En el diagnóstico final fue un fibroadenoma mamario y en la imagen de abajo fue un adenoma de lactancia. El reforzamiento acústico posterior lo podemos tener también con los hallazgos acústicos posteriores. Vean aquí, este es un ejemplo de quistes en la cual son imágenes anecoicas que tienen un margen circunscrito, pero que nos dan un reforzamiento acústico posterior y el diagnóstico fueron quiste de mama. Pero vean aquí, tenemos una imagen heterogénea en la cual hay dentro calcificaciones dentro de la misma imagen. Y en este paciente, a pesar de ser un nódulo que está circunscrito, pero vemos que tiene microlobulaciones, el diagnóstico final de este paciente fue un carcinoma de la mama también. La sombra acústica posterior, vean aquí cómo está esta imagen que tiene márgenes espiculados, ¿sí? que está ocasionando distorsión de la arquitectura y nos está ocasionando una sombra acústica posterior. Este es uno de los hallazgos que nos confiere malignidad dentro de la valoración de imagen en los nódulos mamarios. En este paciente también fue un cáncer de mama. Y tenemos el patrón mixto, en el cual vemos reforzamiento posterior y sombra acústica posterior. ¿Sí? Este es un quiste complejo de mama, en el cual estamos viendo que la lesión sólida nos produce
reforzamiento posterior, pero la lesión anecoica nos está produciendo sombra acústica posterior. Este fue un carcinoma intraquístico, el que nos da un patrón mixto dentro de los hallazgos acústicos posteriores. Entonces, dentro de los hallazgos por ultrasonido que nos traducen mayor malignidad es el contorno espiculado, la orientación no paralela, los márgenes angulares, los nódulos marcadamente hipoecoicos y la sombra acústica posterior. Estos hallazgos per se nos hablan de una sensibilidad para malignidad del 98%, con un valor predictivo negativo del 94.5%, un valor predictivo positivo del 38% y una especificidad de casi el 70% para el diagnóstico de cáncer. También tenemos innovaciones de imagen y entre ellas está el ultrasonido Doppler. Es un tema de discusión. Antes teníamos entendido que si la lesión era vascularizada era debido a la neovascularización tumoral, pero hoy ya sabemos que es todo un tema, que ya el Doppler es indispensable en la práctica clínica diaria. A todas las lesiones, cuando vemos un nódulo o alguna lesión en mama, una distorsión de la arquitectura o lo que alcancemos a ver por ultrasonido, ponemos siempre el Doppler color y forma parte integral del ultrasonido mamario para obtener un buen diagnóstico. Pero ¿qué papel juega el Doppler dentro del ultrasonido y cómo se debe de hacer e interpretar? Bueno, se debe hacer con transductores de alta frecuencia que van de 12 a 18 MHz y esta nos da información acerca de la vascularidad de los tejidos. Es lo único que hace. No nos dice, al poner Doppler y ver que se pintan los vasos, no nos está diciendo si es una lesión benigna o maligna. Aquí nada más podemos decir, ¿está vascularizada o no está vascularizada? Y podemos distinguir entre venas y arterias. Aquí es algo bien importante porque a veces al transductor le aplicamos demasiada compresión y al comprimir demasiado la mama, pues se quita la vascularidad, sobre todo en los vasos pequeños. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer esta técnica, lo que debemos hacer es no comprimir tanto la mama y poner el Doppler para ver si existe vascularidad y dejar que los vasos pequeños o de calibre de flujo bajo se pinten. El Power Doppler también lo tenemos que utilizar, es una técnica muy útil y nos ayuda a valorar vasos con flujos pequeños o flujos bajos y es 2 a 5 veces más sensible que el Doppler color. Entonces aquí no nos debemos de quedar conformes con solo poner el Doppler, sino tenemos que valorar también el Doppler poder para ver si una lesión está vascularizada o no. También podemos efectuar el Doppler espectral. Esta mide flujos que ayudan a caracterizar lesiones. Se dice que las lesiones con alta velocidad y pulsatilidad, con picos sistólicos altos, son lesiones dentro de lo maligno. Pero aquí no podemos estar al 100% de acuerdo con esto, ya que existe una alta variabilidad de estos picos sistólicos altos y de velocidades y pulsatilidad alta, ya que esto depende de la histología de la lesión, del equipo que estemos utilizando y de quién lo realice. También existe una línea y es una innovación en donde están investigando inyectar medio de contraste. Se inyectan medio de contraste intravenoso y se está viendo que estamos aumentando la sensibilidad para el diagnóstico temprano de cáncer en las lesiones, o sea, la neovascularización. Los signos de benignidad dentro del Doppler, bueno, pues puede haber una lesión vascularizada, pero tenemos que ver cómo está el vaso, cómo entra el vaso a la lesión, ¿sí? Entonces, los vasos sanguíneos capsulares, curviados, con calibre regular, de distribución armónica, así le llamamos, y calibre regular, bueno, pues estos son lesiones o hallazgos por ultrasonido Doppler de benignidad. Aquí estamos viendo en esta imagen en donde hay un nódulo circunscrito y vemos un vaso capsular curviado de un calibre regular, es un vaso armónico y en el diagnóstico final fue un fibroadenoma mamario. Las lesiones avasculares no podemos tomarlas como lesiones benignas. Esto es muy importante recalcarlo. O sea, si una lesión es Doppler negativa, no tenemos que decir es una lesión benigna.
Hay carcinomas como los carcinomas medulares o mucinosos que no producen neoangiogénesis y que nos puede dar lesión, o sea, al Doppler color, lesión negativa, o sea, vemos que no hay vascularidad y no por eso deja de ser una lesión maligna. Tenemos que valorar todo el contexto de la lesión, tenemos que ver todo lo que ya les platiqué, los márgenes, la ecogenicidad y también la paciente. O sea, la edad de la paciente, si tiene o no tiene antecedentes de cáncer. O sea, tenemos que valorar todo el contexto de la paciente. También se dice que el signo de la arteria y vena paralela, que puede ser periférico central, nos da un 98.5% de certeza de benignidad en una lesión. Debe de ser, la arteria y la vena deben de estar homogéneas, no tortuosas, como en estos ejemplos que les pongo. Vean cómo está entrando aquí el Doppler color. Vemos que en este caso es un Doppler positivo, pero vemos la arteria y la vena que están entrando de manera central, homogénea, y que está paralela una de la otra. Aquí no importa si están el vaso central o periférico. Simplemente lo que más nos llama la atención o nos debe llamar la atención es la importancia de este signo, que nos confiere hasta un 99% de decir que una lesión es benigna. En cambio, las lesiones malignas al Doppler color, bueno, pues la vasculatura se ve tortuosa, el calibre es irregular y vemos adelgazamiento de la pared. Aquí entendemos que el aumento de la vascularidad es más probable en lesiones malignas, sin embargo, no debe considerarse solamente como el único factor. Entonces, signos de malignidad, vasos tortuosos, centrales, de distribución y tamaño irregular, y vemos que los vasos son aferentes, que penetran directamente al nódulo sin pasar a través de la cápsula. Esto nos debe hacer sospechar de que son hallazgos de malignidad. Aquí vean en la primera imagen cómo penetra el vaso sin atravesar la cápsula. Es un vaso penetrante, tortuoso. Aquí se pierde completamente la armónica del vaso, o sea, vemos que son vasos irregulares y también vemos que no se acompaña el signo que dijimos de la arteria y vena, ¿sí? Que se van acompañando. Aquí vean cómo son vasos penetrantes, cómo penetran a la lesión y son vasos irregulares, tortuosos. Son vasos no homogéneos en la lesión. También si vemos varios pedículos vasculares aferentes, aquí lo podemos correlacionar con la agresividad del tumor y el riesgo metastásico. Vean aquí, este es un tumor demasiado agresivo, ya que estamos viendo varios pedículos aferentes intranodulares. Vean cómo es la distribución heterogénea de los vasos penetrantes que están ahí. Entonces, la sensibilidad del Doppler para los hallazgos de malignidad va del 68 al 99%, con una especificidad de entre el 43 y el 97%, con valor predictivo positivo del 58 al 88%, y aquí lo que más nos debe importar es el valor predictivo negativo, ya que nos confiere un 80 a 100% esta herramienta diagnóstica. También voy a hablar de la innovación de ahora, que es la elastografía, en la cual, pues bueno, esta es una propiedad. Ustedes saben que la elasticidad es una propiedad de un tejido para deformarse y el tiempo de respuesta para regresar a su estado natural. Aquí lo que medimos es la elasticidad del tejido. Existen varios tipos de elastografía, 3 tipos. Existe la tipo strain, en la cual producimos una imagen basada en la compresión del tejido. Aquí, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros mismos comprimimos el tejido y nos da la información en color. Entonces, el color puede ser duro, de acuerdo a la dureza del tejido, o sea, es el color duro que lo pinta de un color rojo, un color anaranjado que es un color intermedio y un color azul que es un color blando. Entonces, esto se basa a que las lesiones malignas de mama son lesiones duras. Tampoco le podemos dar todo el valor a esta prueba, ya que existen cánceres de mama que son blandos y no por eso deja de ser una lesión maligna. Entonces, aquí nos da un resultado cualitativo de la lesión
y la dureza se mide en gama de colores. Esta técnica fue descrita en los 90s por OPIR y es una técnica complementaria al estudio en modo B. Aquí vean esta lesión, en la cual vemos una lesión en escala de grises. Aquí podemos definir que tiene un margen indistinto, las lesiones. No podemos distinguir entre el tejido sano y el tejido enfermo. Vemos que tiene reforzamiento acústico posterior. Es una lesión isoecoica a lo que es el tejido circundante, pero al momento que ponemos la elastografía, vean cómo está marcada por este color azul, que esta nos confiere un color duro de la lesión. Al verla en modo B, la verdad es que vemos una lesión pues no tan maligna. Tal vez le hubiéramos podido dar un BIRATS 3, pero aquí viene el aporte de esta herramienta de innovación diagnóstica, en la cual al hacer la elastografía vemos que es un tejido duro y nuestro BIRATS 3 que teníamos aquí lo hemos cambiado por un BIRATS 4. Hicimos la biopsia de mama y el diagnóstico final fue un carcinoma ductal invasor. Esto es como se mide este tipo de valoración, lo mide en este score de elasticidad de la Universidad de Tsukuba, en la cual hay 5 pues, calificaciones de acuerdo a la dureza del tejido, y aquí ya nos empieza a preocupar desde un score 3 que tengamos en una lesión. Score 3, 4 y 5 se van acercando más hacia los hallazgos de malignidad. Vean aquí. En esta vemos que la lesión es un nódulo pequeño, en la cual vean en escala de grises cómo vemos, pues igual decimos que no es un nódulo, pues lo hubiéramos dejado como en BIRATS 4A, pero al momento en que ponemos la elastografía, confirmamos la lesión. Miren, aquí estamos dando una compresión fuerte y vemos cómo se pinta el elasto. Es toda una técnica para realizar este tipo de innovaciones para dar un diagnóstico. Y aquí con la compresión suave, vean el score que nos está dando. Es un score de 5, es un hallazgo típico de malignidad. Y el diagnóstico final fue un carcinoma ductal infiltrante. También existe otro tipo de elastografía en la cual se llama la elastografía Stenradio, en la cual sacamos un promedio, le ponemos un ROI a la grasa y le ponemos otro ROI a la lesión. Y aquí nos da un promedio. Ay, creo que bueno, están como rayando, no sé. Pero bueno, nos da un promedio, nos da un valor promedio. Aquí ya no estamos haciendo nosotros compresión. En esta ya el software nos da un promedio de la lesión que estamos midiendo. Aquí ven, el promedio fue de 1.2. En comparación con el promedio, nada más que me está tapando, con el promedio que tenemos en la otra lesión que fue de 8.9. Valores menores de 2.1 en este tipo de elastografía Stenradio son lesiones benignas. En este caso, la lesión tenía un promedio de 1.2 y a pesar de los hallazgos de escala de grises que sí se veía una lesión maligna, hicimos la biopsia y pues bueno, el elasto salió ganona en este rubro y fue un fibroadenoma mamario. En cambio, en esta, vean la lesión, se ve una lesión también no tan benigna. Hicimos el promedio, ¿sí? Medimos lo que es la lesión con la grasa y nos salió un promedio de 8.9. Se dice que las lesiones con valores de más de 4.2 son lesiones ya que entran en el hallazgo de malignidad. En este caso fue un carcinoma ductal infiltrante. Y el último tipo de elastografía ya en la que vamos es la shear wave,
en la cual se produce un pulso de presión que puede ser medido como una velocidad. Es menos operador dependiente, es un método estático, es decir, nosotros dejamos el transductor encima de la lesión y nos da un valor cuantitativo. Se dice que lesiones mayores o iguales de 70 kilopascales o bien mayores a 2 metros sobre segundo en velocidad son lesiones malignas. Este estudio me parece muy interesante ya que nos dice la sensibilidad, especificidad y agudeza diagnóstica y compara elastografía con ultrasonido en modo B. Aquí vean, les decía yo que lo que nos empieza a preocupar ya es la calificación con un score de 3, 4 y 5. Aquí la diferencia de la agudeza diagnóstica de cáncer, de lesiones malignas, con el puro ultrasonido en modo B, nos quedamos en lesiones 2 y 3, nos quedamos en casi el 60%. Y en 3 y 4, en casi el 80%. Pero vean, al utilizar elastografía, la que sea, aquí nos dice que podemos utilizar cualquiera de las 3 elastografías que tenemos ya disponibles hoy en día. ¿Cómo aumentamos la certeza diagnóstica para lesiones malignas? Nos vamos hasta el 78 y hasta casi el 90% respectivamente del ultrasonido nada más en modo B. Bueno, pues la elastografía es una técnica muy prometedora para diferenciar lesiones mamarias benignas y malignas, o sea, es decir, nuestro foco de todos los radiólogos, que es el BIRATS 3 y el 4, para detectar carcinomas de mamas tempranos en lesiones que hemos definido como BIRATS 3. Aquí vean cómo yo les puse en un ejemplo cuando teníamos una lesión como categorizada como BIRATS 3, al momento de ocupar la elastografía nos cambiamos a un BIRATS 4A. Debemos comparar con imágenes, siempre comparar con imágenes en modo B, y pues tenemos que tener una curva de aprendizaje para poder también realizar este método de innovación. Y ya para concluir, dentro de las conclusiones de mi plática, bueno, pues siempre digo todo suma, el ultrasonido en modo B, la modalidad Doppler, el Doppler poder, el Doppler espectral, la elastografía, todas son herramientas que están enfocadas a detectar lesiones malignas de la mama. Y así seguimos en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, por tu presentación. Creo que la verdad, cada vez que escucho las pláticas de todos ustedes y de las personas que nos han hecho favor de acompañarnos, me doy cuenta de todo lo que nos falta por aprender. Bueno, al menos puedo hablar por mí. Y hay varias inquietudes aquí de nuestro auditorio, Pau, entonces quiero hacerte unas preguntas. Claro que sí, doctor. Dice aquí una pregunta. Cuando existen datos de malignidad por ultrasonido, ¿debemos de pedir la mastografía complementaria? En muchos de los casos, bueno, dependiendo aquí la edad de la paciente. Hay que poner una paciente, supongamos, vamos a poner como ejemplo una paciente de 30 años. Si en el ultrasonido yo le veo datos de malignidad, entonces sí la debo llevar a complemento mastográfico. A veces tenemos carcinomas de mamas en otros cuadrantes o que pueden estar acompañados que solamente por ultrasonido no podemos ver. Entonces es lo mismo, o sea, bueno, me voy a una paciente joven porque es el estudio inicial en pacientes jóvenes de 30 años. Igualmente, en pacientes ya mayores, bueno, pues con la que vamos a partir es con la mastografía. Entonces ya de ahí nos vamos al ultrasonido, ¿no? Pero sí, en pacientes que vemos sospechas, así francamente, por ultrasonido inicial, por imagen inicial de ultrasonido, y que vemos una lesión maligna, tenemos que complementar con mastografía. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿se mide la velocidad de flujo en Doppler para saber si la lesión es benigna o maligna? ¿O bastaría solamente la morfología de los vasos al momento de estar haciendo el ultrasonido Doppler? Qué buena pregunta. La verdad es que yo les digo, todo suma. O sea, primero, la verdad es que han venido más estudios de imagen para el diagnóstico temprano de
de cáncer de mama, pero siempre nuestra imagen inicial tiene que ser el modo B, ¿sí? O sea, yo tengo que valorar siempre mi modo B, escala de grises, y valorar todo lo que tengo que valorar en el nódulo, lo que ya les compartí, y aunque el Doppler me diga que es un hallazgo benigno, o sea que la vascularidad está periférica, que está muy armónica, que los vasos están muy bonitos, eso no basta. Entonces, yo me tengo que ir con mi escala de grises. O sea, nunca debo olvidar mi imagen inicial, que son la escala de grises. El Doppler me confiere mucha información y sí, ¿no? Pero la verdad es que siempre nos basamos para dar un diagnóstico final, una categoría final en nuestra escala de grises, independientemente si el Doppler esté positivo o no. Recuerden que hay carcinomas de mama, como los mucinosos, que nos dan Doppler negativo, ¿sí? Entonces, no nos tenemos que confiar solamente del Doppler. Muy bien, muchas gracias. Dice, de acuerdo a los alcances del Doppler, se debería de reportar de rutina en todos el uso donde se reporte una lesión nodular. O sea, todas las pacientes en que se observe por ultrasonido un nódulo, ¿se le debe de hacer Doppler? Sí, claro, a todas las pacientes. Aparte, esta nos da mucha información de ver el tipo de vascularidad que tiene. Sí, y también para el clínico es muy útil que le digamos, ¿es una lesión vascularizada o no es vascularizada? Pero acuérdense que no, todas las lesiones vascularizadas son malignas. Entonces, si tenemos que valorar el Doppler, pues sí, en todas las lesiones. La verdad es que nosotros ya lo hacemos como rutina. Estamos valorando un nódulo y ponemos el Doppler. Y después el Doppler poder, ¿no? Y algunos de nosotros aún sacamos espectros o imagen espectral, pero no esto solamente nos da el diagnóstico. O sea, ya tenemos toda la escala de grises, añadimos el Doppler color y añadimos la elastografía ahora, ya en los equipos. Y ya conjuntamos todo para dar un diagnóstico, pero no nos valemos solamente de una herramienta, sino que es todo en conjunto. Muy bien. Una pregunta más, Pau. Dice, Sí. ¿el ultrasonido mamario debe ser usado como tamizaje en pacientes menores de 40 años o solo en lesiones que puedan tocarse? Sí, en lesiones que pueden tocarse, el estudio inicial es el ultrasonido en pacientes menores de 40 años. No puede ser un tamizaje, o sea, no, porque el tamizaje ya está descrito, ¿no? El tamizaje es pacientes asintomáticas mayores de 40 años. Ese es el tamizaje. Y nuestro estudio inicial siempre es la mastografía. En pacientes, yo os recomiendo el ultrasonido mamario, pues sí, en pacientes, si tocan una bolita, hay que mandarle a hacer su ultrasonido, pero también en pacientes que tienen antecedentes de cáncer. Esto es bien importante. O sea, si su mamá, si su abuela, si su prima hermana tuvieron cáncer de mama, sí deberán ustedes, los ginecólogos, tener esa paciente como en un foquito rojo, ¿sí? Decir, le voy a mandar a hacer su ultrasonido de control si es menor de 40 años para ver que todo esté bien. Muchas ocasiones nuestra lesión inicial que encontramos son lesiones pequeñitas y que la encontramos en el ultrasonido de mama. Entonces sí tenemos que mandar a hacer a estas pacientes su ultrasonido. Ok, muchas gracias.